palabra de Dios. Y quiero que me acompañen, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 13, para dar inicio a este culto con el mensaje. Hechos 13, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Hechos 13, versículo 1 en adelante, y leemos la palabra: honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice amén. Amén. Y dice así: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Quiero dar como tema: ayuna y ora para que seas lleno del poder de Dios. Podemos ver, hermanos, que nosotros, el fundamento de todo, y donde todo comienza, y donde los dones son distribuidos al pueblo de Dios, es en la iglesia. Porque dice la palabra que Saulo y Bernabé estaban en la iglesia, mi hermano, y dice que ellos estaban en ayuno y en oración. Y dice la palabra, mi hermano, que el Espíritu Santo administrándolos a ellos dos. Y dice que la iglesia tenían profetas y tenían, mi hermano, apóstoles. Dice que te pusieron las manos sobre ellos. Y el Señor les dijo a través del Espíritu: apártame a Bernabé y a Saulo para que hagan mi obra y los mande lejos. Y podemos ver, mi hermano, que cuando el Dios llama a Bernabé y a Saulo y los aparta de la iglesia para que ahora sean misioneros, ellos son enviados ahora, mi hermano, a que atravesaran las islas en Chipre y predicaran la palabra de Dios. Y ellos, llenos del Espíritu y ayunados y orados, Dios sabía que estaban preparados para la victoria. Pero si Dios, mi hermano, no nos ha dado el llamado de que estamos listos todavía, entonces tenemos que esperar la señal del Señor.
¿Quién vive? Cristo. Y a su nombre. Y podemos ver, hermano, que ellos obedecieron la voz de Dios. Y ellos, mi hermano, cuando el Señor les confirma que iba a estar con ellos en el camino, todo lo que Pablo y Bernabé oraran o quisieran interponer manos para la oración, Jehová los iba a respaldar. Y ese es el respaldo que tú y yo necesitamos. Y esa es la importancia, mi hermano, de que el Señor te confirme a ti lo que tú puedes o no puedes hacer, para que no seas avergonzado, sino que tengas la victoria. Y podemos ver, hermanos, que Saulo tenía un ministerio grande, pero él respetaba a los líderes de la iglesia. Porque dice que él, teniendo ministerio y siendo un apóstol de iglesias, todavía se sometía, mi hermano, a los profetas. Y podemos ver que él, estando en esta iglesia donde él estaba congregándose con Bernabé, le pusieron manos y Dios le habló y le dijo: Saulo y Bernabé, vayan a la misión que yo les mando, porque estoy con ustedes. Y Pablo, mi hermano, se humilló, aceptó la palabra y tomó a su amigo y se fue. Y esa es la importancia, hermano, de estar unidos, de que nosotros tengamos un compañero de oración, que nosotros cada quien, mi hermano, podamos estar orando unos a los otros para que haya respaldo de Dios en ese lugar. Y cuando hay unidad es donde Dios se manifiesta, porque dice la palabra específicamente que donde hay más de 2 o 3, ahí estoy yo en medio de ustedes. Quiere decir que Dios se manifiesta donde hay unidad y maternal. Y maternal quiere decir que tenemos una cercanía, pero esta cercanía no es de carne, sino que es espiritual. ¿Quién vive? Entonces nosotros somos adoptados por Dios y aquí todos somos hermanos. Quiere decir que nos tratamos como familia espiritual porque somos hijos de Dios. Entonces aquí, mi hermano, lo que tenemos que hacer es unirnos más en la oración para que el poder de Dios se manifieste en nosotros. Pero si estamos solos o estamos apartados, nos debilitamos. Y por eso fue que el Señor no mandó a Pablo solo, sino que le dijo: ven con Bernabé. Quiere decir que el Señor le puso a alguien que iba a estar con él para apoyarlo. Y eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, poner en nosotros personas que nos ayuden, que cuando uno esté menguando o esté débil o esté cansado, el otro lo levante con la oración. O cuando aquel que lo levantó después se cansa, entonces aquel que esté fuerte ora. Y ese es el motivo en el cual Dios nos tiene en una iglesia, para que entre todos nosotros nos apoyemos y nos ayudemos. Y por eso es que nosotros, hermanos, tenemos que estarnos congregando, así como el apóstol Pablo y también Bernabé estuvieron congregándose, porque ellos, si estuvieran solos, se van a cansar y no van a poder. Pero en una iglesia reciben el poder de Dios, reciben confirmación y Dios los respalda. Y esa es la bendición de la iglesia. Esa es la bendición de que estamos aquí, mi hermano, esperando la bendición y la confirmación del Espíritu. Y si nos sometemos a las autoridades de la iglesia, vamos y salimos de aquí con la bendición de Dios. Por eso es la importancia, mi hermano, que nosotros nos humillemos, no importando cuál sea nuestro título o cuál sea el ministerio que tengamos. Tenemos que humillarnos, mi hermano, a las autoridades de la iglesia. Y cuando lo hacemos, vamos con la bendición del Espíritu. Podemos ver que Pablo, hermano, una vez que se levanta ahora y va, mi hermano, y atraviesa las islas de Chipre predicando, dice que él se mueve de una región a otra y nota que hay un falso profeta llamado, sobrenombre Elimás, que se llamaba Bar Jesús, que este varón era un falso, mi hermano, tenía una doctrina demoníaca. No, la palabra dice que era un mago, o sea que era alguien que practicaba, mi hermano, la brujería. Practicaba la magia, practicaba, mi hermano, las cosas que consultaba a los espíritus inmundos. Y podemos ver aquí que cuando este varón pues está doctrinando a un procónsul, y un procónsul es una persona que es un legislador que está como representando una embajada de un país, y esos son los que protegen a los ciudadanos de ese país. Y podemos ver aquí que este procónsul tenía a su lado a un brujo y un hechicero. Y cuando viene Pablo y viene Bernabé y lo ven y se dan cuenta, mi hermano, que este varón está haciendo que el procónsul cambie la fe y no escuche la palabra, Pablo se da cuenta
y nota la maldad en su corazón, porque dice que este mago quería desviar la fe del procónsul. Y hay muchos, mi hermano, que lamentablemente tenemos un demonio que tal vez nos lanza a nuestros oídos cosas negativas, desviando de nosotros la fe, que es la duda. ¿Quién vive, hermano? Porque la duda es un demonio. También la incredulidad es otro demonio. Y dice que este varón llamado Elimas, por sobrenombre, estaba desviando al procónsul en la fe. Quiere decir que van a haber obstáculos del diablo que van a querer desviar tu fe para otro lado. Pero si tú te mantienes en la palabra y tienes tus ojos fijados a aquellos que tienen la doctrina verdadera, entonces Dios te rescatará de las tinieblas. ¿Qué vive, hermano? Podemos ver que este procónsul dice, deseaba escuchar la palabra de Dios, pero este le decía, mira, no vayas a la iglesia. Mira, mejor quédate conmigo, que yo te voy a mostrar tu futuro, te voy a mostrar lo que yo puedo hacer por ti, te voy a leer tu taza de café, voy a ver las señales de las estrellas para ver qué es lo que te puedo ofrecer. Y viene este varón con engaño y dice que ya estaba desviando la fe de aquel varón. Por eso es que dice la palabra que en los últimos tiempos, aún los escogidos van a ser desviados. ¿Quién vive, hermano? Y por eso que tenemos que tener mucho cuidado. No podemos tener oídos para todo el mundo, porque hablan muy bonito, pero tienen una doctrina de demonios que te pueden confundir. Y por eso es que nosotros tenemos que analizar y tener discernimiento de qué espíritu esa persona tiene. Porque si nosotros pensamos que todos son nuestros amigos y que todo el mundo es bueno, estamos equivocados, porque la palabra de Dios dice que hay un león rugiente buscando a quien devorar, que tiene dominado a demonios y a personas para desviar al pueblo de la fe. Quiere decir que no todo el mundo va a ser bueno. Y por eso es que tenemos que tener discernimiento de espíritu. Y podemos ver aquí que el procónsul, poniéndole los oídos, mi hermano, a este varón Elimas, ya se estaba desviando. Pero dice, su corazón deseaba escuchar la palabra de Dios. Cuando Pablo, mi hermano, se da cuenta y fijan los ojos, y dice que fija sus ojos en el falso profeta, y inmediatamente analiza en el espíritu lo que este varón tenía en su corazón. Cuando tú ves a una persona y fijas en ellos tus ojos, a través de los ojos te das cuenta qué espíritu tiene. ¿Qué vive, hermano? Cuando tú te quedas fijando tus ojos en una persona, porque Dios a veces dice conmigo, cuando yo me quedo fijando en una persona, Dios me dice, este tiene este espíritu, o este tiene algo raro en él. Entonces uno tiene más cuidado. Podemos ver que Pablo analizaba todo. Era un varón, hermano, que se te quedaba viendo y te analizaba. Y eso no es malo, porque estaba analizando si esta persona es buena o era mala. Y podemos ver que él, viendo a este varón mago, se dio cuenta. Él no sabía que era mago, porque era una persona que por lo menos entra a la iglesia, tú no te das cuenta que es lo que hacen en su casa. Pero si tú te fijas en el espíritu, en sus ojos, te das cuenta si tiene un demonio. Qué bien, hermano. Y podemos ver aquí que este varón se queda. Pablo se queda como sorprendido, y el espíritu le revela, este es un mago, falso profeta. Cuando se da cuenta entonces que ahora este varón intenta y bloqueaba, yo no sé si Dios le mostró una visión, cómo este varón estaba jalando al otro de que no fuera al culto, porque decía que deseaba, o sea que él quería ir, pero Elimas lo jalaba para atrás. Podemos ver que cuando Pablo se da cuenta que este es un obstáculo, dice que lo reprende y le dice, Elimas, varón falso, ahora cae en tinieblas y no va a salir a la luz sobre ti. Y dice que inmediatamente quedó ciego. Y dice que procuraba pararse y ver y no podía, y tenía que buscar ayuda porque quedó ciego en oscuridad y tiniebla, como Pablo se lo declaró. Cuando tú sales con el poder de Dios de la iglesia, como tú sales con el respaldo y la confirmación del Espíritu, entonces Jehová, lo que tú digas, Jehová lo respalda, porque tú fuiste con el mandato de Dios y la autoridad de Dios, y tienes autoridad sobre tus enemigos. Amén. Ahora, ¿quiénes son tus enemigos? Mi hermano, los demonios. Porque el enemigo de Pablo no era Elimas que estaba ahí prácticamente siendo el mago en persona, sino el demonio que estaba tras esa persona. Y cuando viene ahora Pablo y lo deja ciego, le dice, quedará ciego por un tiempo hasta que reconozca y cambie la doctrina, que es la verdadera, para que se te vaya ese demonio. Y podemos ver que inmediatamente aquel varón queda en oscuridad. Quiere decir, hermano, que tú tienes el poder en tu boca. Tú tienes el respaldo de Dios
para que tú puedas, mi hermano, poner a tus enemigos en oscuridad para que no te consigan. Tenemos el poder que tenía Eliseo. ¿Saben que Eliseo también lo fueron a buscar en su casa, mi hermano, para matarlo? Cuando los asirios se dieron cuenta que Eliseo le decía al rey Acab: no vayas para allá, que ya están los filisteos y te van a matar. Y como se dio cuenta, dijo: hay que eliminar al profeta. Y cuando fueron a buscarlo, que tuvieron ese ejército de ángeles, mi hermano, allí, ya con Eliseo, también el enemigo se presentó también con el ejército de los asirios para matar a Eliseo. Y cuando vinieron hacia él, Eliseo dio una palabra y dijo: queden ahora con seriedad. Y dice que inmediatamente todo el mundo quedó ciego e intentaron encontrar la puerta para entrar a la casa de Eliseo y no la encontraron. Quiere decir que tú tienes el poder en tu corazón y en tu boca y en tu mente para que tú ates a los demonios y no puedan encontrarte. Denle un aplauso para mí. Tenemos el poder para que los demonios y el enemigo, aunque vengan a buscarte, aunque sepan tu casa y tu dirección, aunque sepan dónde tú duermes y en qué cama duermes, aunque sepan, mi hermano, que el diablo le puede susurrar a alguien de migración: mire, este vive allá. Pero cuando tú tienes a Dios contigo y tú atas al diablo en la oración, no te pueden encontrar, porque Dios te respalda. Dios está contigo. Yo sé que el mago, mi hermano, tenía poder del diablo para hacer maldad, porque eso es lo que el diablo da, poder para hacer lo malo. Le da poder a los mareros para matar, para robar. Le da poder a los sicarios para que maten y hurten. Le da poder, mi hermano, tal vez, mi hermano, a los suyos para que hagan su magia negra y las cosas para que sigan matando gente, porque el diablo da poder para matar. Pero cuando tú tienes a Dios, Él te da poder sobre el diablo para que tú lo dejes ciego, lo ates y lo eches al infierno. Que mi hermano. Y dice la palabra: y les daré poder, y en mi nombre echarán fuera demonios, pondrán manos sobre los enfermos, sanarán, resucitarán muertos, harán milagros, porque yo se les he dado a ustedes el permiso. Que vive, hermano. Entonces tenemos el permiso de Dios. Tú tienes poder en tus manos, tienes poder en tu boca, tienes poder en tu corazón. Cuando el diablo venga sobre ti, dile al Señor: me cubre la sangre de Cristo, y vas a ver que no te van a encontrar. Que vive, hermano. Porque Dios te va a librar, Dios te va a esconder. Dios, mi hermano, va a hacer que abra sobre ti ángeles para que no te puedan ver. Dice que a Cristo también lo querían matar, hermano, en la sinagoga. Dice que él entra, predica la palabra, y los fariseos, teniendo en su corazón envidia y celo por él, dice que le decían: pero ¿cómo tú dices que tú eres el hijo de Dios si tú naciste de José y María? Y dice que él les lee, mi hermano, Isaías, lo que dice en el libro de Isaías, y dice: yo soy el ungido, que dice Isaías. Y dice que se llenaron de tanta envidia que cogieron las piedras e intentaron de buscar a Jesús y no lo vieron. Y dice que él entre ellos pasó al lado de ellos y se fue. Quiere decir que Jehová, por la maldad de ellos y la maldad de los demonios del enemigo, los deja ciegos y los confunde. Aunque tú estás ahí con ellos, de repente te ven y de repente ya no te ven. Que vive. Porque es Dios que te cubre, es Dios que te libra, es Dios que te mueve, es Dios que te abre la puerta para que nosotros no seamos avergonzados. Denle un aplauso a Dios. Si lo hizo con Jesús, si lo hizo con Eliseo y si lo hizo con Pablo, podemos ver, mi hermano, que ellos estando en la iglesia y saliendo de ahí con ayuno y oración, tuvieron la victoria. Pues el ayuno y la oración es la que está sobre nosotros para que nosotros podamos escapar de las manos del diablo. Y ese es el poder que está aquí con ustedes. Y esa es la importancia, mi hermano, de que salgamos con el respaldo de Dios. Y por eso es que nosotros, cada vez que vengamos a la iglesia, cubrámonos en la sangre de Cristo. Pidámosle a Dios que nos hable. Pidámosle a Dios que ponga manos sobre nosotros. Pidámosle a Dios que salgamos con nosotros con su permiso, para que podamos con nuestros enemigos. Que mi hermano. Y cuando tú sales de aquí con la oración, sales con la bendición. Sales, mi hermano, con los ángeles de Dios a tu alrededor. Esos fueron los ángeles que tuvieron con Pablo cuando salieron de la iglesia. Y esos son los ángeles que están contigo. Esos son los ángeles que cuando tú sales de aquí a terminar el culto a las 8 o 9 de la noche, cuando tú estés allá afuera,
tú vas a ser libre de tus enemigos y tienes el poder en tu boca para que cuando tú te encuentres en un problema, como se halló Pablo con este mago falso, jalando al otro para que no se presentase, para que no escuchara, y lo ató y lo reprendió, tú también puedes atar a tus enemigos. Nosotros tenemos el poder. Tú ves la inmigración en la calle, mi hermano, átalos en el nombre de Jesús. Dile, Señor, hazme invisible con tu poder. Y Dios lo va a hacer. Tú te encuentras en un problema, estás en la noche, estás caminando porque no tuviste opción, tuviste que ir a comprar leche en el 7-Eleven y ves que, hermano, que hay un alrededor de jóvenes, tal vez con su capucha puesta, y te da miedo. Tú le dices a Dios, Señor, cúbreme con tu sangre, y vas a ver que vas a ser invisible. Qué bien, hermano. Cuando tú estés en un peligro, cuando tú te encuentres, mi hermano, como dice la palabra, en medio de la sombra de muerte, no temeré, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Si tú no sabes qué decir, pues léele a Dios el Salmo 23 que está en tu corazón, y Dios te va a librar de cualquier peligro. ¿Qué pido, hermano? Esa es la forma de orar. Así oraba David. David, mi hermano, le dice que tenía los salmos, y esa era la oración de él. Él no tenía otra cosa sino los salmos. Entonces tú respáldate con lo que tú tengas en tu corazón. Cúbrete con los ángeles de Dios. Cuando estés en peligro, hermano, en la noche, o tú tengas que ir de viaje y de repente estés en una situación incómoda, habla con Dios, comunícate con Él en tu mente, en tu corazón, que Él lee tus pensamientos. Él está contigo. Si estuvo con Pablo, mi hermano, Él va a estar con nosotros. Pablo era la iglesia, varón que se llenaba cada fin de semana con el Espíritu Santo, y ustedes también lo están haciendo, así que tienen el poder de Dios contigo. Amén. No nos echemos de menos. No pensemos, no, que Pablo es Pablo, mi hermano. Pablo salió, hasta se humilló y fue un miembro de iglesia y salió con el permiso de Dios. Quiere decir que el Pablo que tiene Pablo, lo tienes tú. Tenemos el poder de Dios. Seamos positivos. Estás en una situación difícil y te intimida el diablo y los demonios, los hechiceros, pues tú tienes más poder que ellos. ¿Sabes que Pablo le demostró al mago que él tenía más poder cuando lo dejó ciego? Porque dice que cuando se levantó, tal vez él quería también replicarle a Pablo, pero como lo dejó ciego, no podía hacerle nada. ¿Qué mira, hermano? ¿Saben por qué Pablo lo dejó ciego? Porque tal vez cuando lo vio se intimidó. Yo no sé si lo vio muy grande. Yo no sé, mi hermano, si lo vio todo lleno de cadenas, con tatuajes. Yo no sé si lo vio con armas de fuego en su bolsillo. Yo no sé si lo vio, mi hermano, con un poco de policía. Mi hermano tenía un procónsul a su lado. Tal vez este varón tenía guardaespaldas. Tal vez tenía, mi hermano, gente que le podía hacer daño. Entonces Pablo lo dejó ciego para que no lo encontrara. Que vive, hermano. Y dice que el procónsul, al ver el milagro que hizo Pablo, quedó maravillado. Y dice, por esa causa creyó a Dios. Que vive, hermano. Quiere decir que cuando algo te intimida, hátalo en el nombre de Jesús, que tú tienes más poder que ellos. Tal vez no tenemos una placa física, pero tenemos una placa celestial, que es la que Dios te da. Con esa corona de vida y el manto que Dios te da, tiene más poder hasta que los reyes de la tierra. Porque los mismos profetas, aunque ellos no tenían corona, tenían un manto que podía más que la corona de los reyes. Que mi hermano. Y aún los profetas enfrentaban a los reyes y los vencían. Porque los profetas de Dios, mi hermano, cuando tú tienes un manto de Dios, eso va sobre las coronas de la tierra, va sobre las autoridades de la tierra, va encima de los jueces, va encima de los policías, porque ese manto tiene poder. Y eso es lo que tú tienes a tu lado, y a veces no nos damos ni cuenta. Cuando tú sales de aquí con la oración, tú sales con un manto. ¿Quién dice, hermano? Cuando tú sales de aquí, tú sales con el respaldo de los ángeles. Así que creámosle a Dios. No te dejes intimidar por un juego, por un fiscal o tal vez por un policía. Tú tienes más poder que ellos. De cara a la palabra, te intimida el diablo, pues átalos en tu nombre, en tu corazón, en nombre de Jesús, y Dios lo va a atar para que no te intimide, para que no te ataquen o no te encuentre. Y Jehová te dará la victoria. Denle un aplauso a la vida. Yo sé que Pablo, mi hermano, lo intimidó a este varón. Yo no sé qué vio en él o qué tenía puesto ese mago que lo intimidó. Porque los magos hoy día, mi hermano, tienen hasta la estrella del diablo tatuada hasta en su frente, en su cuerpo, y se dan a entender que son hijos del diablo. Por eso es que le digo, Pablo, tú eres un hijo del diablo. Y si le digo que era hijo del diablo, es porque tenía cosas puestas encima que tenían la señal que era un hijo del
fácil, era fuerte en el reino de las tinieblas. Pero cuando viene Pablo y lo ve y lo reta y lo ata, no lo desarmó al enemigo. Y eso es lo que Dios hace, desarma a tus enemigos. Pero tú tienes que enfrentarlos en el espíritu. No solamente te quedes callado y digas, me voy a ir corriendo, no. No seamos cobardes, hermano, tú tienes que ser valiente. Tú tienes que estar de pie sabiendo que Cristo te respaldará. Eso fue lo que hizo David. Vio a aquel gigante, Dios mío, hermano, que era 3 veces más grande que él. Y dijo David una palabra que le dio la victoria: Jehová hoy me entregará tu cabeza en mi mano. No sé cómo, pero Jehová lo va a hacer. Que vive. Ese es el poder que tú tienes. Así que confía en Dios y da tú el primer paso, que Jehová está contigo. Que vive, hermano. En su nombre. Pongámonos de pie. Vamos a pedirle a Dios que nosotros sepamos la identidad y el poder que tenemos, y que salgamos de la iglesia con la bendición. Puede, mi hermano, pasar al frente y póngase de rodillas, mi hermano, al altar. Y vamos a dejar que Dios nos dé esa autoridad en este día contra nuestros enemigos, porque los días son malos. Pidámosle a Dios que nos revista. Puede pasar al altar, mi hermano, puede ponerse de rodillas, puede hincarse, mi hermano, ahí mismo en los atrios de Dios. Y yo los voy a cubrir con la sangre de Cristo para que Dios los proteja, los cuide, los libre y los libre de todo mal, mi hermanos. Pase de frente, yo voy a orar por ti. Te amamos, Padre de los cielos. Úsanos para tu gloria, líbranos, Señor, de nuestros enemigos. Que en este día tu pueblo tenga la victoria. Puede en casa, mi hermano, y yo voy a estar orando por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, mira a tus hijos, Señor, que están aquí en este lugar postrados a tu presencia. Yo no tengo ningún poder, Padre. El poder tú lo das, que eres tú el que nos das el manto. Y en este día, Señor, yo declaro que tu pueblo, aquellos que han pasado, Padre, aquellos que tienen fe, aquellos que quieren ser revestidos por ti, yo te pido, Jehová, que tus ángeles, Señor mío, acampen alrededor de ellos. Que tú en este momento, Jehová, los cubras. Que en este momento, Espíritu Santo, tú puedas venir, Jehová, y librarlos de sus enemigos. Que no permita, Jehová, que el enemigo los avergüence a ellos, sino que tú le des el poder que necesiten, Señor, para que cuando ellos vean al diablo en sus ojos, para que ellos vean los demonios que los persiguen, cuando ellos vean al hombre malo, la mujer mala que está alrededor de ellos, en el Espíritu, Señor, que ellos clamen y puedan matarlos, Señor, para que no puedan ser encontrados, para que no sean avergonzados. Espíritu de Dios, que tu poder more sobre ellos, que la obediencia, Padre, Señor mío, tú la veas, así como se humilló Pablo y Bernabé en la iglesia y se sometieron a las autoridades, Señor. Así yo te pido, Padre, que tu pueblo, Señor, que ha venido, Padre mío, para reconocerte, para arrodillarse ante ti, Jehová, y recibir la bendición de sus líderes. Así yo te pido, Jehová, que en este día tu bendición los arrope, que tu bendición vaya con ellos, Señor, que tú los libres, Padre mío, de todo enemigo, de toda inmigración, de toda cosa contraria, de todo juez de la tierra, de toda autoridad de este siglo, en el nombre de Jesús. Que cuando, Padre mío, estén en peligro o estén pasando por una zona incómoda, que ellos solamente se cubran con tu sangre, aten a los demonios y puedan saber que tú, Jehová, estás con ellos. Yo los bendigo, los cubro con tu sangre, los bendigo, Jehová, en este lugar. Te pido que tú estés con ellos, que sepan, Señor, que tú los respaldas, que tienen a uno grande, que venció gigantes, que venció, Padre mío, a Goliat, que vencieron a Moisés, a Faraón, el rey de Egipto, así como venció a Elías, Padre mío, a Jezabel, así como venció a Eliseo, a los asirios, cuando vinieron y lo buscaron, así como venció Jesucristo a los fariseos y saduceos. Que así tu pueblo sepa que ellos tienen más autoridad y más poder que las leyes, Señor, y aquellos que respaldan las leyes de la tierra. Yo los bendigo, Señor, y los cubro con tu sangre. Que tú, Jehová, le dejas a ellos la autoridad en su boca. Que sepan que cuando ellos atan al diablo, el diablo teme y el diablo huye. Que cuando ellos atan al enemigo, lo dejan ciego. Que no duden en su corazón del poder que tiene tu pueblo.
Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Den un aplauso a Dios, mi hermano. Dios me los bendiga. Pueden ponerse de pie. Dios es lindo y maravilloso, mi hermano. Sigamos adelante. Dios me los bendiga. Los amo en el amor de Cristo. Que Dios me los cubra, me los libre de todo espíritu inmundo, de persecución, y que la victoria esté con su pueblo. Que Dios me los guarde, mis hermanos. Estaremos aquí entonces el día miércoles de la Hermana Blanca, y también estaremos aquí los sábados después de las 6:30. Puede venir, hermano, también temprano para que pueda acompañarnos en la oración. Amén. Y estaremos aquí clamando, porque la oración es la que tiene el poder. Amén. Amén. Dios me los bendiga, mi hermano. Estaremos entonces viéndonos la siguiente semana, si Dios lo permite. Bendiciones.